Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este desayuno informativo con la verdad correspondiente a hoy, lunes 21 de octubre del año 2024. Hoy vamos a estar conversando, amigos televidentes, con Gabriela Sobalbarro, secretaria de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República. Estaremos haciendo igualmente esta conversación amena el día de hoy con Jaime Hermida, representante de Nicaragua ante la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a estar hablando hoy del gringo bueno. Estaremos hablando de Paul Gilbert Oakes Kelly. Es un estadounidense que abrazó la causa sandinista y se convirtió en secretario de la presidencia de Nicaragua y de altísima confianza del presidente Daniel Ortega. Falleció a los 78 años en el contexto del COVID-19. Paul Oakes adquiere la nacionalidad nicaragüense en los años 80 y conocía también los temas del país, que siempre los disertaba profunda y extraordinariamente. Paul Oakes, cuyo cargo tenía rango de ministro al momento de su partida, estaba detrás del gran manejo de la política económica y de las políticas internacionales de Nicaragua. Tras el reasumir del gobierno el presidente Daniel Ortega en el 2007, Paul Oakes, doctor en ciencias políticas con varios posgrados, es nombrado como coordinador del Consejo de Política Nacional, una dependencia de consulta del Ejecutivo. Parte de su currículum expresa que fue graduado en Sociología en la Universidad de Berkeley, California, y en Ciencias Políticas y Administrativas en Santiago de Chile. Fue uno de los grandes expertos mundiales sobre el cambio climático. Fue asesor de la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima y miembro del Comité Permanente de Finanzas de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. Encabezó la delegación nicaragüense desde la COP15 en Copenhague, Dinamarca, en el 2009, hasta la COP25, Madrid, España, en el 2019. Paul Oakes era un experto regional sobre gobernabilidad en la ONU y consejero técnico y asesor en programas de gerencia de la ONU. Fue miembro por 2 periodos ejecutivos, 2010-2017, del Consejo Económico y Social de la ONU. Profesor de Ciencias Políticas en varias universidades de América Latina. En ocasión del 81 aniversario del natalicio del doctor Paul Oakes Kelly, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional celebra su vida y su legado de uno de los más grandes intelectuales de la lucha contra la pobreza, el cambio climático y el imperialismo mismo. Este 18 de octubre se rindió homenaje al doctor Paul Oakes en un acto donde se recordó su inteligencia, su visión fraternal, su propuesta de justicia y derecho para nuestro pueblo y para los pueblos del mundo. Y en su memoria se ha nombrado el antiguo edificio del Banco Central de Nicaragua, ubicado en la avenida Bolívar a Chávez. Este edificio lleva por nombre Secretaría de la Presidencia. Doctor Paul Oakes Kelly, desde donde el doctor Oakes, por muchos años, desde la primera etapa de la revolución, sirvió al pueblo de Nicaragua con su fuerza y su energía, esta Nicaragua que hizo suya y que lo hizo suyo en caminos difíciles, pero plenos, complejos, pero vitales. Como un homenaje extendido
a lo que este octubre victorioso celebra, nos unimos al natalicio 81 de un gran hombre, al que en su oportunidad el comandante Hugo Chávez Frías le llamó el gringo bueno. Y lo hacemos introductoriamente presentando a usted un trabajo que el Departamento de Prensa de Canal 6 ha realizado para que tengamos en contexto ese gran cariño con el que él abrazó a Nicaragua y cómo Nicaragua también lo abrazó a él, encontrando en este extraordinario ser humano a un nicaragüense, a un sandinista, que teniendo por génesis una nacionalidad con la que hemos tenido choques fatales por esa relación fatal que Estados Unidos ha decidido contra nosotros, él se puso al lado de un cariño que representó amor desde el ejercicio de lo que profesional, ideológica y políticamente se entregó a nuestro pueblo. Dejamos este mini documental de Paul Oquis para que usted sepa de quién estamos hablando. El gobierno de Nicaragua, bajo la dirección del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, develó el nuevo nombre del antiguo Banco Central de Nicaragua, que ahora se denomina Edificio de la Secretaría de la Presidencia Pulaski Kelly. Ese homenaje busca honrar la vida y el legado de Oscar Kelly, un destacado nicaragüense que tuvo un impacto significativo durante las dos etapas de la Revolución Popular Sandinista. Una persona que trabajaba 24 horas al día, sin descanso, superando a los que éramos más jóvenes de edad, sin duda alguna. Nos superaba en energía y aprendíamos de él. Y estar hoy en este acto dándole el nombre de esa insigne persona a este edificio. Pulaski Kelly fue un firme defensor del sandinismo. Trabajó incansablemente en pro del desarrollo y la equidad social de su país. Su contribución fue particularmente notable durante la primera y segunda etapa de la revolución, donde su compromiso con los ideales de justicia y libertad influyó en la transformación social y económica de Nicaragua. Logré saber que la primera vez que vino a Nicaragua fue en 1961, a la edad de 17 años. Después de su bachillerato en el Colegio Belmont de Los Ángeles, donde conoció a Patricio Argüello Ryan, el héroe nacional que cae combatiendo al sionismo en septiembre de 1970. Esta amistad definiría la vida política de Paul, quien ingresaría al FSLN de la mano del comandante Julio Buitrago y de Patricio Argüello Ryan. En 1969 regresó a Nicaragua por quinta vez, junto a su esposa Pilar Aguilar Matamoros. Trabajó en distintas tareas por la liberación de Nicaragua y el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Ya en 1980 fue declarado hijo de Nicaragua por un decreto de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y en 1983 renunció a la ciudadanía norteamericana. Durante la ceremonia, varios oradores, entre ellos funcionarios del gobierno, resaltaron la dedicación y visión para una Nicaragua más justa de parte de Oscar Kelly. El acto culminó con la revelación de una placa que lleva el nuevo nombre del edificio, un símbolo de orgullo nacional y de reconocimiento a aquellos que han luchado por la soberanía y el bienestar del pueblo nicaragüense. Al rol que jugó el doctor Oquis como ambientalista y férreo defensor de los derechos de nuestra madre tierra, fue en ese ámbito que muchos de nosotros pudimos también interactuar con él y poder conocer cuánto conocimiento, cuánta experiencia, pero además poder ver en él a un nicaragüense que defendía en los foros internacionales y siempre clamaba por justicia climática. Y es así como él llegó a ocupar cargos, por ejemplo, dentro del Comité Permanente de Finanzas de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, él fue miembro, y también asesor de la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima. Y muchos otros espacios internacionales donde él elevó su voz
clamando justicia. Ese reconocimiento no solo honra la memoria de Paul Oscar Kelly, sino que también refuerza el compromiso del gobierno sandinista de recordar y valorar a aquellos que, como ese hombre, han dejado una huella imborrable en la historia de Nicaragua. Para reconocer su compromiso inclaudicable por la causa sandinista, su valentía, su prevalencia de sus convicciones, ¿verdad? Que es algo muy, muy importante para nosotros, la familia, ese legado, esa herencia que nos deja de su formación, de su trabajo, de sus aportes, ¿verdad? De su compromiso con el pueblo, con el pueblo nicaragüense, al igual que el gran cariño y admiración que tenía por el comandante Daniel. Él siempre me contaba un montón de anécdotas de sus conversaciones, porque además de trabajo compartían experiencias, es decir, era una relación humana, igual con la compañera Rosario, ¿verdad? De hecho, en su libro Equilibra, ¿verdad?, que es un aporte y que tiene una vigencia diaria, pues, es decir, es casi como un libro profético del peligro que tenemos como humanidad con las armas nucleares, con esta situación de tensión que vivimos en el mundo, ¿verdad? Y en su agradecimiento del libro Equilibra, menciona que del presidente Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta Rosario Murillo ha recibido tanto sabiduría como inspiración. Durante el acto estuvieron presentes parlamentarios, el compañero Laureano Ortega, el canciller de la República, así como invitados especiales y familiares del compañero Pawlowski. Juan Amador, Noticiero 6. Amigos televidentes, este reportaje que nos ha preparado la dirección de prensa de Canal 6 está hablando de la inauguración de un edificio que lleva por nombre el de este gringo bueno, así llamado por el comandante Hugo Chávez, Paul Oquis. Pero no es cualquier edificio, es un edificio que encierra historias importantísimas, determinantes para el actuar político del país, y entonces, como un homenaje y como un reconocimiento que se le confiere a este ciudadano nicaragüense que abrazó a nuestro país con todo su corazón, este es efectivamente un significado profundo para quien, como el comandante Daniel Ortega, le representó siempre una parte vital y estratégica en el desarrollo, en el planteamiento, en el diseño, en la arquitectura y en la ingeniería de lo que representa precisamente establecer políticas públicas en nuestro país. Vamos a estar conversando hoy de este tema, por supuesto también para introducirnos a este homenaje merecido que estamos haciendo los medios de comunicación para lo que fue este gran hombre, que hoy permite a nosotros dimensionar en toda su longitud, en todo lo alto y todo lo bajo, lo que representó este gran patriota nicaragüense siendo norteamericano. Renunció a su ciudadanía y hoy va a quedar permanentemente grabado en la historia con este nombre que lleva este edificio y donde se albergan las secretarías de la presidencia. Pero ¿qué es lo que se realiza desde este edificio? Vamos a conversar hoy también con Gabriela Sobalbarro, secretaria de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, parte de una de las secretarías que estarán precisamente en este edificio, y también con el representante ante las Naciones Unidas, Jaime Hermida, quien ya tenemos también con nosotros enlazados con el programa vía Zoom. Le damos la más cordial bienvenida a ambos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y en primer lugar, pues a las damas primero, a las que les confiere el poder de esta equidad de género, que también en nuestro país es parte de las políticas primordiales que nos tienen en lugares cimeros en el mundo y por lo cual resalta, brilla Nicaragua ante la comunidad internacional. Háblenos
de las secretarías de la Presidencia de la República desde este edificio? Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Sí, el edificio, el cual fue nombrado Secretaría de la Presidencia Paul Oquis Kelly, consta de todas las secretarías que incluyen Secretaría Jurídica, Secretaría para la Promoción de Inversiones y Exportaciones, está la Secretaría de la Costa Caribe, la Secretaría de Economía Creativa y la Secretaría Administrativa de la Presidencia de la República. Cada una de estas secretarías juega, amigo televidente, un papel importantísimo desde el aspecto jurídico. Ahí Paul Oquis, a través de un equipo bien establecido desde el punto de vista de lo que representa el andamiaje legal que de la Asamblea Nacional se le dan a las leyes, es importantísimo determinarlo y en ese particular asentarlo como lo que realmente es una pieza vital en la estrategia del diseño de las políticas. Este es un espacio que ya venía trabajándose desde hace bastante tiempo, pero que merecidamente ha sido rediseñado en el aspecto de su presentación, pero guarda una gran historia este edificio. Ahí estuvo la Presidencia de la República en los años 90, fueron oficinas importantísimas y siguen siendo oficinas importantísimas. En ese particular, el personal que acompañó a Paul Oquis, ¿qué puede trasladarle a la sociedad nicaragüense, a aquellos que nos están viendo, de lo que era este personaje y que precisamente lo estamos trayendo nuevamente a nuestros espacios precisamente porque es en este onomástico del 81 que estuviera recordándose como una pieza vital en lo que fue la estructura del gobierno? Sí, era un hombre con una gran personalidad, un excelente jefe, un gran carisma, un ser humano extraordinario que siempre se caracterizó por ser una persona muy cercana con su equipo de trabajo, con sus colaboradores, lo que generó vínculos que aún perduran en el tiempo y siempre lo recordamos con mucho cariño. Un hombre muy entregado a su trabajo por dar lo mejor de sí día a día, luchando contra la pobreza y por los más desposeídos de este país. Hay dos personajes en el quehacer de la historia política del país que en el seno de la Organización de las Naciones Unidas dejaron marcas imperecederas. El canciller de la paz, Miguel de Escoto Brockman, que llegó a ser presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y Paul Oquis, un ambientalista muy preocupado y además de eso representante de un discurso bien enérgico y profundo sobre posiciones que Nicaragua llevaba a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Quién mejor para hablar sobre este tema que el representante de Nicaragua ante las Naciones Unidas, Jaime Hermida, quien ya lo tenemos con nosotros enlazados aquí vía Zoom? Buenos días, señor embajador. Muchas gracias. Buenos días, querido pueblo de Nicaragua. Moisés, realmente tengo que agradecer el homenaje de video, ¿no?, que los trabajadores del canal hicieron para Paul. Es muy emotivo. Es algo que nos trae bellos recuerdos, como decía Gabriela, de ese ser extraordinario, de ese gran compañero, hermano, un maestro excelente, un verdadero amigo. Todas esas cualidades ya fueron comentadas en el video y por Gabriela. La otra parte de lo que acá de tu pregunta son esos dos grandes personajes nuestros que han dejado un legado que perdura en todo lo que es las relaciones internacionales, en particular Naciones Unidas.
nuestro padre Miguel Despoto, que precisamente fue presidente de la Asamblea General, y Paul, quien fue su asesor principal a la misma vez, ¿verdad? Paul venía mucho aquí a Nueva York, pasaba tiempo y atendiendo ambos trabajos, todo lo que tenía que ver con Naciones Unidas, la asesoría al padre, en todos los temas, no solamente en ambiente, en desarrollo sostenible, sino prácticamente también en todo lo que se respecta a la paz y seguridad internacionales, que son también una de las prioridades que el padre Despoto tuvo durante su presidencia. Es importante dentro de todo este trabajo internacional de Paul recordar de que el padre y Paul estuvieron a la cabeza de Naciones Unidas en el tiempo de la crisis financiera internacional, de aquella burbuja, la crisis de la burbuja. Y Naciones Unidas, inmediatamente con el padre, empezó a buscar los pasos como para discutir realmente las causas y las soluciones necesarias para que los países en desarrollo pudieran apaciguar, amortiguar todo ese peso de esa crisis, producto de el modelo actual económico capitalista. Paul fue la persona responsable, ¿verdad?, para orientar en Naciones Unidas todo lo que fue la Conferencia Internacional Financiera en Naciones Unidas sobre el impacto de la crisis. A la misma vez participó en Doha en lo que fue la Conferencia para el Financiamiento. Posteriormente, Paul comenzó con toda la experiencia que tenía acumulada a contribuir en otros temas que también muy importantes dentro del sistema de Naciones Unidas, como son, Moisés lo dijo, ¿verdad?, que fue miembro del Comité de Expertos de Naciones Unidas de Administración Pública, casi por 10 años. Ahí Paul pudo aportar a todo lo que fue la gobernanza mundial y las recomendaciones de este Comité de Naciones Unidas y a todos los países del mundo. En cambio climático, Paul ha dejado un legado viviente, presente, como es el hecho de que en París, Nicaragua insistió en que la temperatura que el límite de la temperatura global debe de ser 1.5 grados centígrados. En aquel entonces, la meta que tenían los países occidentales y Estados Unidos era limitar la temperatura global a 2 grados. La posición de Nicaragua, que era la posición también de los países en desarrollo, pero Nicaragua fue el país que quedó defendiendo hasta el final esa posición, hizo que Paul, en la conferencia en París, como parte de lo que fue y lo que es el Acuerdo de París, Paul discutió, propuso y persuadió, y lo logró, para que el panel internacional de expertos intergubernamental de Naciones Unidas hiciese un estudio sobre las consecuencias que tendría para la madre tierra de un aumento de más de 1.5 grados centígrados en todo nuestro planeta. Eso Paul lo logró después de ese estudio científico. Ya todo el mundo comenzó otra vez a decir que se tenía que limitar la temperatura a 1.5 grados centígrados. Y eso es ahora la norma. Ya nadie habla de los 2 grados, ni siquiera los países desarrollados, ni Estados Unidos ni Europa. Paro acá porque prefiero, como digo, para hablar de Paul en todos estos años, todo lo que ha hecho ha sido tan grande, ¿verdad? En el Comité de Finanzas, como así lo mencionaban, siempre él defendiendo los intereses de los países en desarrollo,
poniendo a Nicaragua en grande, representando lo mejor de Nicaragua, ¿verdad? En el fondo verde del clima, pues él fue el arquitecto prácticamente del fondo, ¿verdad? Desde su momento en Cancún en el 2010. Pausa comercial, regresamos, retomamos el tema, ya volvemos, usted quédese con nosotros. El momento está con usted, y usted está con el momento. En el 81 aniversario de lo que representa el natalicio de ese gran hombre del gringo bueno, Paul Ockis, también nosotros nos sumamos a ese merecido homenaje que los medios de comunicación social y aquellos que por supuesto reconocemos en él ese inmenso amor con la que vio a Nicaragua siendo un ciudadano norteamericano, renunció a su ciudadanía norteamericana y abrazó la nuestra de una manera impresionante. Hoy tenemos con nosotros al embajador representante ante las Naciones Unidas, Jaime Hermida, quien tenemos vía Zoom, y en nuestro set a Gabriela Sobalbarro, quien es secretaria de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República. Pero hay un aspecto importante de Gabriela Sobalbarro. Ella empezó hace tanto tiempo atrás a trabajar con Paul Ockis, que creo que es la persona más indicada, dado que me decía, fuera de micrófono, que ella empezó a trabajar con Paul Ockis a lo largo de 15 años. Y eso es importantísimo porque marca una esfera de relación en la que precisamente con mucha autoridad puede hablarnos de la personalidad que además muy particular, muy suya de Paul Ockis. ¿Qué experiencia, Gabriela, puedes compartir sobre lo que era Paul Ockis, el personaje, el individuo, el ser humano? El doctor Ockis, el ser humano extraordinario que fue, o sea, te encantaba trabajar con él porque aunque fueran las 2, 3 de la mañana, como usualmente lo hacíamos los primeros años de esos 15 años que trabajábamos juntos, su carisma y su liderazgo te hacían sentir bien, no sentías que estabas ahí tantas horas porque él estaba a la par tuya apoyándote. O sea, él y yo cuando empezamos, bueno, 15 años atrás antes de que él falleciera, fuimos un gran equipo desde el inicio. Recuerdo que recién empezábamos, me llamó un día y como no le contesté 2 veces, entonces a la tercera que le contesté me dijo, por favor nunca dejes de contestarme que me siento como ternerito moto. Entonces fue una muy bonita relación porque yo lo consideraba como un padre, pero a la vez yo me consideraba como una madre de él porque él me pedía muchísimas cosas y él se sentía muy apoyado conmigo en ese sentido. Fue un legado imborrable que el doctor nos dejó a todas las personas que trabajamos con él, a tener un amor y pasión por el trabajo, a dar lo mejor de nosotros en cada paso que damos. Nos enseñó esa lealtad que tenía y el compromiso que tenía con el Frente Sandinista y la lealtad con el comandante Daniel y la compañera Rosario. Nunca, me imagino que sí, conversaste con él sobre algo que es notorio. Nunca le preguntaste cómo, siendo ciudadano estadounidense, él abrazaba con tanta pasión no solo la revolución, sino que también el amor por Nicaragua, y considerando que el Frente Sandinista tiene una política particularmente clarísima con respecto a su antiimperialismo. Él siempre de joven se unió a los movimientos por la paz y por los desposeídos, por las causas justas. Entonces
Él contaba que en 1961, cuando vino a Nicaragua por primera vez con Patricio Argüello Ryan, sus primeras 24 horas estando en León, se celebraba el segundo aniversario de la masacre de los estudiantes. Fue recibido con balas por la guardia somocista. Entonces de ahí él sintió el compromiso de unirse al Frente Sandinista y luchar contra eso. Yo creo que ahí fue lo que a él le marcó para ser un nicaragüense más y siempre luchar por una Nicaragua libre y soberana. Bueno, aquí tuve la oportunidad de abordarlo periodísticamente, pero me llama la atención que cuando cada vez venía aquí al programa, percibía de él a una persona metódica, a una persona que iba a lo que iba, que en esencia todo lo resumía, pero de una manera tan pragmática y fría, que uno quedaba con pocas palabras entendido, amén de su acento, que estaba siempre marcado, su acento en el hablar. Pero uno quedaba profundamente clarísimo, pero estábamos frente a un personaje serio, con muchas particularidades, pero que uno lo entendía de una manera clarísima. En ese sentido, ¿qué puedes decir de su estilo de trabajo? Bueno, su estilo de trabajo, como usted lo sabe, como usted lo dijo, era muy metódico. Él nunca un trabajo era suficiente, nunca estaba completo, siempre buscaba cómo mejorarlo hasta que se acababa el tiempo. Él seguía mejorando un trabajo. Sin embargo, aunque usted lo dice, muy metódico, él era también una persona que le encantaba contar chistes, entonces era una forma de relajar el trabajo. Era folclórico el hombre, sobre todo ese término, no contestarme la llamada que me siento... Un ternero moto. Un ternero moto. ¿Qué uno puede aprender de una personalidad como Polokis? Su amor y compromiso al trabajo, a dar lo mejor de sí. A pesar de tanto trabajo que él tenía, siempre tenía la parte humana y siempre luchaba por lo que él creía que era lo justo y lo correcto. Ahora, este tipo de personalidad, este tipo de ser de un individuo, en el caso de Paul Oquis, señor embajador nuestro en las Naciones Unidas, Jaime Hermida, ¿cómo también influyó en el desarrollo de esas políticas que representaban un discurso fundamental y una posición oficial de nuestro país? ¿Qué puede decirnos desde ese punto de vista, embajador? Bueno, Paul era un gran humanista. Él siempre tenía primero el bienestar común de la humanidad. Fue un gran internacionalista también. Y de ahí, ¿no?, que para él fue posible, ante las injusticias que él vivió en Nicaragua siendo joven, que él llegase a amar a Nicaragua de una manera total. O sea, para nosotros Paul era uno de los mejores nicaragüenses con el cual hemos trabajado. Era una alegría trabajar con Paul. Eran momentos en que uno sabía en que las tareas se iban a cumplir. Precisamente por lo que usted dijo, de que antes de ir a cada misión, la preparación ya estaba hecha. Íbamos ya preparados para defender las posiciones de Nicaragua. Paul no solamente era firme en su defensa de las posiciones de Nicaragua y los intereses de los países en desarrollo, sino era además lo más importante, la manera en que él podía presentar sus argumentos, que eran correctos. Y por ser correctos, él se fue ganando el cariño
de todos los delegados, particularmente de los delegados y delegadas de los países en desarrollo. Porque a Paul se le debe en gran parte todo de lo que es cambio climático, todos los comités que en este momento funcionan, tanto el de finanzas como la Junta Verde del Clima, el Fondo del Clima, como el Comité de Adaptación. Él fue firme y preciso en todo lo que fue las necesidades de los países en desarrollo en la adaptación, que es la prioridad de los países en desarrollo, así mismo como en la necesidad de crear un mecanismo de indemnización ante nuestras pérdidas y daños, porque llega un momento en que ya los países en desarrollo ya no es suficiente la adaptación. Los daños sobrepasan cualquier capacidad de adaptación y se entra a una nueva etapa, que es la etapa de las pérdidas y daños, ¿verdad? Donde ya hay daños irreparables. En todo esto, Paul, ¿verdad?, siempre fue el intelectual capaz, brillante en las negociaciones. Era una cuestión admirable a veces estar en las reuniones y ver cómo aquellos países desarrollados que no compartían y que no querían las posiciones de los países en desarrollo, cómo le era muy difícil encontrar argumentos para ellos seguir defendiendo sus posiciones. Lo que le preguntaba aquí a Gabriela Sobalbarro, en el seno de lo que era la Secretaría, dejó con su personalidad, con su estilo, su metodología, una profunda huella que marcaba, por supuesto, aspectos importantísimos de lo que era la estrategia y la política en muchos temas en nuestro país. Y entonces yo le preguntaba a Gabriela sobre el aspecto de cómo entender, o la curiosidad aquella de que siendo Paul un ciudadano norteamericano, estadounidense, estuviera inserto estratégicamente en un cargo clave dentro de una administración sandinista con un perfil profundamente antiimperialista contra la agresión, contra todo lo que representa Estados Unidos en esa relación fatal con nuestro país. Pero si eso se perfila desde aquí adentro, ¿cómo lo asimilaba, por ejemplo, una sociedad internacional representada en la Organización de las Naciones Unidas? Y entonces aquellos embajadores que supieron de Paul Ockey siendo estadounidense, y decía, hombre, ¿y cómo el gobierno sandinista puede tener a un estadounidense en las estructuras de su gobierno siendo norteamericano? Desde ese punto de vista, ¿qué puede decirnos, embajador? Bueno, precisamente la observación es correcta, ¿no? Primero se sorprendían, una gran sorpresa, y preguntaban, ¿cómo es posible? ¿Verdad? O querían corroborar, él es el ministro, y le preguntaban a él, ¿usted es el ministro de Nicaragua? Sí, les decía. Después de cierto tiempo, a veces al día siguiente, estas personas, estos diplomáticos, estos representantes, prácticamente miraban en Paul a Nicaragua. ¿Por qué? Porque él representaba posiciones, las posiciones, los fundamentos, la política nacional de Nicaragua, y finalmente pues lo aceptaban como nicaragüenses, ¿verdad? Tal vez un dato, una anécdota importante, curiosa, es que Paul fue también copresidente de la Junta del Fondo Verde, porque Paul, además de, como decía, ¿no?, fue fundamental en lo que fue la elaboración, la creación y el establecimiento del Fondo Verde. Él propuso que la estructura de la Junta del Fondo Verde fuesen 10 países en desarrollo y 10 países desarrollados. Y cómo funciona la Junta, tiene 2 copresidentes, un copresidente de los países en desarrollo y un copresidente de los países desarrollados.
Paul fue copresidente en representación de los países en desarrollo. El otro copresidente por los países desarrollados era de Suecia. Y Paul, además de haber nacido en Estados Unidos, su familia había emigrado de Suecia. Entonces era una curiosidad para todos, ¿verdad? Y a la misma vez era motivo de admiración que Paul representase a Nicaragua primero, a los países en desarrollo, siendo copresidente de la Junta del Fondo Verde de procedencia sueca con el otro vicepresidente de procedencia sueca. Nos cuentan, ¿verdad? Y Paul también lo afirmaba, de que ha sido uno de los mejores años en que la Junta ha trabajado, ¿verdad? Esa cualidad de que Paul nos representara, para mí era motivo de orgullo, porque también en el fondo refleja, ¿verdad?, de que el pueblo de Estados Unidos es amigo de Nicaragua, porque Paul también representa eso, representa, ¿verdad?, a una parte del pueblo de Estados Unidos que no está de acuerdo con las políticas, ¿verdad?, de agresión histórica a la cual nuestro pueblo ha sufrido por siglos. Por siglos. Paul es la mejor expresión y diríamos una de las mejores aportaciones, porque Paul tenía una gran conciencia de clase, un gran amor a la familia trabajadora, y para eso trabajaba, para eso se dedicaba. Tuvimos la buena aventura, de gran dicha, ¿no?, de que Paul amó a Nicaragua, se dedicó a Nicaragua, y a través de Nicaragua también hizo sus aportaciones hacia toda la humanidad. Persona tan empática, mi estimado embajador, que ese eslogan que quedó para el resto, más bien eslogan no, esa tipificación exacta que el comandante Hugo Chávez Frías le dio, el gringo bueno, vino a traernos a la mente también del cómo Nicaragua de muchas formas se da a creer, a amar. Porque también hay otros norteamericanos, mi estimado embajador, que aman a este país y que fueron capaces de entregar incluso o llegar hasta la última expresión de lo que puede dar un ser humano por amor, que es la vida. Y ahí tenemos a Brian Wilson, por ejemplo, para mencionar otras expresiones de lo que realmente es el pueblo norteamericano en amor a este país que contó en su oportunidad, gracias a Dios, con este gringo bueno que ahora recordamos. Así es, precisamente, y están también durante nuestra lucha por liberación nacional, está Benjamin Linder y otros norteamericanos que inclusive perdieron la vida, que fueron asesinados por la Contra. Paul es parte de toda esa expresión del pueblo de Estados Unidos hacia nuestro pueblo, de ese cariño y amor existente entre ambos. Una reflexión de parte suya, vista desde el punto de vista de la diplomacia, porque no era solamente un analista, una estrategia que le caracterizó a Paul Oquis diseñar para Nicaragua, sino también un hombre profundamente relacionado con el campo de la diplomacia. Pero Paul vive con nosotros, Paul vive en cada reunión donde se discuten los temas que él discutía. Y seguimos representando esas posiciones que Paul representaba, que Paul defendía. Todavía se le recuerda con mucho cariño por muchos diplomáticos cuando ellos recuerdan de que se aprobó tal resolución, se llegó a tal acuerdo, ahí entra Paul en la conversación. O sea, Paul, es importante decirlo, ¿verdad? Paul también asesoraba cuando los secretarios generales lo requerían,
y lo invitaban a venir a Nueva York, tanto el secretario anterior, Ban Ki-moon, como el secretario actual, Antonio Guterres, para situaciones de emergencia sobre posibles soluciones o antes de las COP de cambio climático. Paul venía a Nueva York a solicitud de los secretarios generales porque ellos querían saber qué más se podía hacer, ¿verdad? Esas eran las cualidades de la importancia que tenía Paul en el mundo internacional. Gracias, señor embajador, por haber estado con nosotros vía Zoom aquí en Detalles del Momento. Para nosotros es un placer haberlo tenido por primera vez. Ojalá que no sea la última y que tengamos este contacto permanente y sostenido. La Organización de las Naciones Unidas es un foro determinante para llevar lo que es la posición de Nicaragua sobre diversos temas y sobre todo en ese aspecto tan fundamental que Paul Oquis abrazaba inmensamente, la paz. Fecundar la paz a través de cualquier circunstancia es fundamental y tanto lo hemos aprendido y asimilado que es precisamente por eso que hoy Nicaragua es lo que es. Muchísimas gracias, señor embajador. El placer es mutuo, apreciado Moisés, querida Gabriela, ¿verdad? Y parte de lo que acaba de decir, ¿no? De esa lucha, de esa defensa de la paz, es lo que también motivó a Paul para estar con nosotros y luchar con nosotros y permanecer con nosotros para siempre. Gracias, señor embajador. Gabriela, tan nicaragüense era Paul Oquis que en una última entrevista que estuvimos aquí, enterándose él de alguna manera que a mí me gusta mucho la gastronomía también, y no solo eso, hacerla. Hasta me hablaba de chicharrones, me hablaba de vigorones, de un montón de cosas. ¿Tan nica era? ¿Se sentía tan nica Paul Oquis? Tan nicaragüense como más que cualquiera de nosotros. Él era un nicaragüense más. Él no decía, no mencionaba en ningún momento en dónde había nacido, que fue ciudadano. Era un nicaragüense más. Feliz con la gastronomía, la cultura y todo lo que tiene Nicaragua. Muchísimas gracias, Gabrielita, por haber estado con nosotros. Llevarte ese cariñito. Muchísimas gracias. De Detalles del Momento para cuando estés en tu oficina, a ver cuándo nos invitas a tu oficina y te tomes un tecito, lo que vos querrás, pero es el recuerdo. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez tampoco que tengamos aquí con nosotros. Amigos televidentes, muchísimas gracias por su atención. Nosotros hemos querido insertarnos en esto que representa fundamentalmente un homenaje para ese gran hombre, para ese gran nicaragüense, para Paul Oquis, el gringo bueno, como le llamó el comandante Hugo Chávez Frías. Lo importante es que en este contexto del 81 aniversario de su natalicio, tengamos una idea de lo mucho que se da a amar nuestro país. Ese país que debemos de cuidar fundamentalmente, porque sobre la base de ese cimiento que nos representa la paz, que es desde donde nace, desde donde desarrolla, es que nosotros vamos a alcanzar, y ya estamos en la línea de curso hacia ese propósito de hacer impresionantemente a nuestra Nicaragua libre, soberana e independiente. Y que viva Paul Oquis. A usted por su atención. Será hasta mañana, si Dios así nos lo permite.